tú tengas en nuestra vida, Padre. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Y ahora te dejamos con la prédica de nuestro pastor Esteban en esta nueva serie que se llama En el Desierto. Hola, ¿cómo estás? Te quiero dar la bienvenida a esta transmisión. Gracias por estar al pendiente de esta transmisión. Gracias por sintonizarnos. Yo creo que Dios tiene una palabra especial para todos nosotros el día de hoy. Quiero empezar hablando quiero dar una frase de Billy Graham que dice lo siguiente. Dice: a medida que los cristianos enfrentan tormentas de adversidad, pueden levantarse con más belleza. Son como árboles que crecen en las montañas, azotados por los vientos, pero árboles en los que encontramos la madera más fuerte. Hemos estado empezando una serie titulada El Desierto. Empezamos la semana pasada y hoy quiero continuar con esta serie y hoy quiero hablar acerca de la fórmula de Dios. Yo creo que Dios tiene una fórmula en la cual Él refina, Él purifica y Él fortalece a los que son sus hijos, a todos los que son sus hijos. Y yo creo que el desierto es parte esencial de esta fórmula. Solo para empezar hablando acerca de esto, yo como pastor y como líder y también a veces como jefe me han dado un tip de cómo venir con personas y darles una mejor retroalimentación acerca de su desempeño, de su trabajo o de cualquier otra cosa. No sé, tal vez usted lo has escuchado y esta técnica se llama la técnica del sándwich. Y básicamente consiste en que les decís a las personas algo bueno, después les tirás la retroalimentación que en lo que querés que ellos mejoren y después les decís otra vez algo bueno. Entonces les voy a dar un ejemplo de esta técnica del sándwich. Entonces, poniendo el ejemplo, si yo viniera y yo quisiera decirle algo de alguien del equipo de alabanza, por ejemplo, y voy a poner el ejemplo de Chai porque él es de confianza. Entonces, si yo vengo y yo le digo a Chai, yo podría venir y decirle con la técnica del sándwich: mira, Chai, qué bonito cantaste en esta primera canción. Esa canción de Abrió el Mar estuvo excelente, pero en la segunda canción desafinaste un poco. Pero al final yo creo que lograron mejorar y lograron pasar desapercibido ese error que tuvieron en la segunda canción. Entonces es una técnica que yo podría usar para decirle a Chai las cosas en las que él tiene que mejorar sin hacer que suene tan negativo o tan pesado. Por ejemplo, a veces yo podría venir, los que están casados, les voy a dar un tip y ustedes podrían venir con su esposa y le podrían decir: mi amor, mira, qué rico te quedó este espagueti, te quedó increíble, está súper rico, la consistencia está buena, pero te quedó un poco salado. Pero en general el sabor y la salsa está increíble, felicitaciones. Y sin que la persona tal vez se dé cuenta, le tiraron ahí algo en lo que ella tenía que mejorar. Yo como jefe podría venir también y decirle a algún trabajador mío, le podría decir: mira, tu trabajo este mes fue bastante sólido. Realmente creo que sos muy paciente en la forma en la que trabajas, pero te falta un poquito de chispa y un poquito de proactividad, pero has mejorado muchísimo. Así que felicidades, gracias por tu excelente trabajo. Y esta es la técnica del sándwich. Ustedes también podrían venir la siguiente semana y decirme: mire, pastor, la prédica el domingo pasado estuvo muy bonita, pero la de este domingo no estuvo tan bonita. Yo creo que pudo haber mejorado su punto número 3 o haber mejorado la conexión entre los puntos, pero Dios lo está usando un montón, así que sí, adelante, pastor, que Dios lo bendiga. Y es una técnica que funciona realmente, y es una técnica que me han dado, se llama la técnica del sándwich. Y les voy a decir la fórmula en la que Dios a veces también nos refina, nos purifica, nos corrige y nos madura. Y es bastante similar a esta técnica del sándwich. Creo que mi amigo Eder me va a ayudar a poner esta técnica en pantalla. Y la fórmula que yo he percibido que es la fórmula de Dios es la siguiente. Dios viene y nos da una promesa. Dios nos dice lo que Él nos quiere no solamente dar, sino lo que Él quiere hacer con nosotros, lo que Él quiere que nosotros nos lleguemos a convertir. Entonces Él viene y nos da la promesa. Es usualmente nuestro propósito y nuestro destino, pero después viene el proceso, después viene el desierto, el lugar en donde Él nos madura, donde Él nos purifica, y por último viene el cumplimiento de esa promesa. Entonces, si lo quieren ver, Dios también usa la técnica del sándwich con nosotros a veces, y yo quiero hablar acerca de esta técnica, y solo para que ustedes miren que realmente sí es una técnica y una fórmula que Dios sí usa. Les quiero mencionar en un listado de varias personas que tal vez todos en un momento de nuestra vida hemos escuchado,
hombres de la fe, santos que tienen sus historias escritas en la Biblia, los más famosos que vinieron a mi mente, en donde Dios usó esta técnica. Entonces, por ejemplo, pensemos y recordémonos en Abraham. Dios viene y Abraham era un hombre rico de la ciudad de Ur de los Caldeos, dice la Biblia. Él realmente tenía mucha riqueza, él no tenía necesidad aparentemente de mayor riqueza o mayor cosas. Había algo que a él le faltaba y había algo que Dios quería hacer con él, así que Dios viene, lo escoge, y Abraham no tenía hijos y le dijo: mira, yo quiero darte una descendencia y yo quiero que tu descendencia va a ser como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Dios viene y le dice: yo haré de ti una nación grande, tú serás padre de millares y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa de Dios. Después viene Dios y lo llama y le dice: pero tienes que irte de tu casa, tienes que dejar tu tierra y tu parentela, tienes que dejar tu casa, tienes que dejar todas las cosas, tienes que dejar tu seguridad, tienes que dejar todas las cosas que hasta ahorita, a los 75 años, has acumulado, y dejarlo tirado y de alguna manera aventarte a lo desconocido, aventarte a vivir una vida como un nómada en desiertos. La mayoría de esa vida Abraham la vivió en desiertos. Fue una vida incómoda definitivamente, en la que él, de tener una casa propia, ahora anda de un lugar para otro sin saber hacia dónde va a ir, enfrentando varios desafíos y varias cosas en el proceso. Pero fue en este proceso y en este desierto que Dios lo llamó, donde Dios hizo algo en su corazón. Dios lo transformó. Al final, hoy en día podemos ver que la promesa de Dios se cumplió. Y hoy en día podemos ver de que nosotros como cristianos, nosotros lo llamamos el padre de la fe. Lo llamamos como la primera persona que le creyó a Dios, que vivió una vida de fe. Abraham realmente es padre de millares en estos momentos. De él salió nuestro Salvador, de él salió toda la salvación de todas las personas, y gracias a lo que él creyó que Dios iba a hacer con él, ahora muchas familias pueden ser bendecidas. Entonces, Dios usó su fórmula con Abraham. Pensemos en otro personaje. Pensemos en José. José, el soñador, el que era el favorito de su padre, la persona que era el menor de sus hermanos, y todos los demás le tenían celos porque él era el hijo de la esposa que su padre sí amaba. Era el consentido del papá. Y viene Dios y le da un sueño, y en el sueño prácticamente Dios le da la promesa a José, y la promesa era de que José iba a ser una persona muy importante. Iba a ser tan importante, iba a ser un gran líder, y iba a ser tan importante que inclusive su propia familia, incluyendo sus hermanos, su papá y su mamá, se iban a arrodillar delante de él algún día. Y esta era la promesa que Dios le había dado a José. Pero ¿qué pasa después de la promesa? Sus hermanos lo venden, sus hermanos tienen bastantes celos por él, lo meten en un pozo, él es llevado como esclavo a Egipto. En Egipto le pasan un sinfín de cosas, empieza a prosperar, pero cuando empieza a prosperar es acusado falsamente, lo meten a la cárcel para preso. Este fue el desierto de José, pero ese fue el proceso que formó el carácter de José, para que después él llegara a ser el segundo de Faraón, la persona que trajo salvación a miles de familias en la tierra, porque había un gran hambre, y él fue el único que pudo interpretar el sueño de Faraón. Y no solamente eso, sino que tuvo la sabiduría de Dios. De todo el proceso que él había tenido, él había adquirido sabiduría, él tuvo la sabiduría para saber lidiar con esta situación. Era un hombre justo, un hombre íntegro. El desierto lo hizo eso, el desierto lo hizo íntegro, el desierto lo hizo justo. Y a tal grado que cuando él tenía la oportunidad de vengarse de sus hermanos, él no tomó venganza, porque así de íntegro y así de justo era José. Pero otra vez la técnica, la promesa, el proceso, el cumplimiento. Sigamos avanzando. Tenemos, por ejemplo, a Moisés, y ese es un personaje bien característico, porque Moisés tiene en su vida 2 desiertos que él vivió. Por eso es que yo les dije la semana pasada que muchas veces no solamente pasamos un desierto en nuestra vida, sino a veces pasamos varios. Y Moisés pasó 2. Desde pequeño él sabía que él estaba llamado a hacer algo grande. Y yo creo esto porque desde pequeño él viene y obviamente crece en la casa de Faraón, y él sabe que él va a ser alguien grande, porque él viene, se levanta y trata de defender a un hermano de él, israelita, y obviamente
hace algo que no debió haber hecho y para matando a un egipcio. Pero en el afán de cumplir su propósito, en el afán de defender a ese hermano israelita. Después, cuando él sale y Faraón lo quiere matar, él tiene que ir al desierto, ahí empieza su proceso. Y vemos nuevamente que él trata de defender a unas mujeres que estaban en un pozo de otras personas. Entonces vemos que él siempre tenía ese afán de querer libertar a las personas, de querer ayudar a otros, de querer venir y hacer algo por las personas oprimidas. Entonces era un sueño y un propósito que él ya tenía en su corazón. Y Dios lo lleva a él primero al desierto, donde por 40 años él fue un don nadie. Él fue un pastor de ovejas. Imagínense, de estar y vivir en la casa de Faraón a ser un pastor de ovejas en el desierto donde nadie te conoce. Pero ese fue el proceso que él necesitaba pasar. Después de esos 40 años en el desierto, Dios lo llama. En la zarza ardiendo, Dios viene y ahora sí, él recibe el llamado de Dios para traer libertad al pueblo. Y nuevamente, cuando él empieza su propósito, él recibe la promesa de traer libertad al pueblo, ahora pasa por otro desierto junto con el pueblo de Israel, que es el que todos tal vez hemos escuchado o conocemos, que Israel pasa de salir de Egipto, pasan 40 años nuevamente en un desierto antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, nuevamente la técnica de Dios, la promesa, el desierto, el cumplimiento. Al final, tal vez el pueblo de Israel no salió de ese desierto, pero Moisés sí recibió el cumplimiento de la persona que Dios lo había llamado a ser, porque él se convirtió en alguien que primero libertó a 3 millones de personas. Eso es una hazaña que no cualquiera hace. Él trajo libertad a estas personas, él los guió de la mano, él recibió revelación de parte de Dios, la revelación del Pentateuco la recibió Moisés en el desierto. Él recibió esta revelación de parte de Dios y hay muchas cosas increíbles que la Biblia menciona acerca de Dios, como que Moisés tenía una conexión cara a cara con Dios. Él tenía una relación íntima con él. La Biblia menciona que él era el hombre más humilde y más manso de toda la tierra. Entonces fue algo que el desierto causó en Moisés. Mi siguiente persona en la lista es David. Y perdón que les esté diciendo tantos personajes, pero realmente me parece a mí bastante interesante encontrar evidencias de que no solamente fue el pueblo de Israel el que pasó un desierto, y no solamente son pocas personas, sino realmente son casi, si no es que todas las personas que son llamados y escogidos por Dios, todas las personas que tienen una promesa de parte de Él, las que pasan por este desierto también. Por ejemplo, en el caso de David, él fue ungido para ser el próximo rey de Israel desde que él era prácticamente un adolescente. Y pareciera que todo a partir del momento en el que él es ungido por el profeta Samuel y ungido por Dios, todo debiera de pasar como color de rosa, todo debiera de ser bueno, todo debiera de ser perfecto, pero eso no fue el caso. Aunque David empezó a tener victorias, aunque él vino y venció a Goliat y él empezó a servir al rey Saúl y empezó a ganar bastantes victorias, no pasa mucho tiempo sin que este rey, el rey Saúl, haya sentido celos de él y haya querido matar a David. Así que él tiene que huir y él se pasa muchísimos años exiliado, viviendo en cuevas, apartado, viviendo en desiertos. Y realmente, aunque él fue declarado rey de Israel cuando él era un adolescente, él no llegó a ser rey sino hasta que tenía aproximadamente, estaba en sus 30. Entonces David pasó este proceso también huyendo en cuevas, pero fue en ese momento de exilio, en ese desierto, cuando David realmente recibió las revelaciones y muchas revelaciones de los salmos que tenemos el día de hoy, donde David se fue perfeccionando en su corazón, él se fue purificando, él fue creciendo y avanzando para llegar a ser el rey que él eventualmente llegó a ser. Él recibió la revelación de que Dios era un pastor, de que Dios era su escudo, de que Dios era su fortaleza, todo mientras él estaba exiliado en el desierto. Eventualmente, David llegó a ser el rey de Israel y llegó a ser un gran rey. Aunque tuvo errores, David siempre fue esa persona que siempre puso a Dios como prioridad en su corazón. Él llegó a llevar la nación de Israel a un lugar donde ningún rey anterior lo había hecho. David tuvo bastantes victorias, David hizo grandes hazañas, David escribió muchos salmos, David viene y él tiene muchas experiencias con Dios. David es esa persona que inclusive Dios escoge para que de él naciera el Rey de Reyes.
Entonces nuevamente miramos la fórmula de Dios en este proceso. Y por último quiero hablar antes de terminar con el último, como penúltimo, quiero hablar acerca de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, aunque su ministerio es corto, fue esa persona que también fue profetizado desde que él estaba en el vientre de su madre, de que él iba a ser un gran profeta. Él viene y él es profetizado y él dice que se va a convertir en la voz y que va a preparar el camino para el Mesías, va a ser una voz en el desierto. Él va a ser esa persona que va a preparar el camino del que iba a venir, que era Jesús. Y su papá era un sacerdote, Juan el Bautista. Él pudo haber seguido los pasos de su papá y él pudo haber venido y empezado su ministerio en una sinagoga o en un templo como su padre lo había hecho, pero Dios nuevamente lo llama a continuar y a empezar su ministerio en el desierto. Es como bien curioso que Juan el Bautista nada más tiene un ministerio de 6 meses, que prácticamente es bastante corto. 6 meses parece que no es mucho tiempo, pero en 6 meses él preparó el camino del Mesías en el desierto. Él vive otra vez nuevamente en el exilio. Él se convierte en esa voz que prepara el camino del Mesías y eventualmente, aunque podemos ver que su vida, después él es arrestado y él muere decapitado, podemos ver de que cuando viene y Jesús se refiere acerca de Juan el Bautista, Jesús viene y él dice estas palabras y él dice que Juan el Bautista fue el más grande de todos los profetas, el más grande en el reino de Dios, por lo menos el más grande en esta tierra. Es lo que son las palabras mismas de Jesús. Así que, aunque haya sido corto su ministerio, el impacto que él tuvo por lo que él hizo en el desierto, al final él sí tuvo el cumplimiento de eso en su vida. Y obviamente no puedo venir y terminar hablando acerca de esto sin mencionar a Pablo. Y Pablo dice lo siguiente en Gálatas 1, del 15 al 17. Él dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles, Pablo dice lo siguiente: no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Según Hechos, Pablo, cuando él viene y él recibe esa revelación, él se cae de ese caballo y él mira y escucha esta voz que lo llama y él se convierte y él viene y cambia su vida. Él inmediatamente quiere salir y predicar, él inmediatamente quiere venir y empezar a demostrar el cambio de lo que él tenía dentro. Pero según el libro de Hechos, él no lo pudo hacer inmediatamente. Él empieza a predicar a los judíos y los judíos lo quieren matar. Él después trata de ir y juntarse con los apóstoles y los apóstoles no quieren saber nada acerca de él porque no le creen de que él ha tenido un cambio genuino. Así que Pablo es llamado por Dios, pero él inmediatamente no empieza su ministerio de la manera en la que él hubiera querido. Los apóstoles de alguna manera lo rechazan y lo mandan a Damasco, lo mandan a otro lugar, pero es en ese desierto donde dice Pablo en esta parte de Gálatas, él dice que él fue llevado a Arabia, y es en los desiertos de Arabia donde él empieza a recibir esa revelación, que son las palabras que Pablo está diciendo en este momento. ¿Y qué revelación se está refiriendo Pablo? Básicamente, no sé si ustedes saben, Pablo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Tal vez la mayor teología, la mayor doctrina que nosotros tenemos del Señor Jesús y de la iglesia la recibimos de Pablo. Y él recibió esta revelación cuando él estaba en el desierto. Él mismo dice: yo no consulté con sangre ni carne, porque sangre y carne, que en ese tiempo eran los apóstoles, no querían nada que ver con Pablo. Entonces él tiene que irse exiliado, él se va al desierto de Arabia y es en ese desierto donde él recibe la revelación. Y obviamente Pablo se convirtió en uno de los personajes y personas más importantes de la historia cristiana. Como les digo, sin Pablo no tendríamos ni la doctrina ni la teología que el día de hoy nosotros tenemos. Pablo recibió todo eso en el desierto, toda esa preparación él la recibió en el desierto. Y obviamente no podríamos terminar hablando de estos personajes sin hablar acerca de Jesús. Lucas 4:1 dice lo siguiente: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, pero Jesús salió victorioso en 40 días.
Jesús tiene este récord perfecto de que Él entiende cuál es el propósito de su desierto. Y Él sale de ese desierto 40 días. Si seguimos leyendo en Lucas 4 y nos vamos al versículo 18, la palabra de Dios dice lo siguiente. Dice, Jesús sale del desierto y lo primero que Él hace es que Él va a una sinagoga, empieza a leer los rollos, abre los rollos y busca Isaías y Él lee lo siguiente. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo creo que no es coincidencia de que Jesús empezara su ministerio y esta escritura que refleja el ministerio y el trabajo que Jesús hizo aquí en la tierra se cumpliera después de que Él pasó el desierto. Y si nosotros analizamos todos estos casos que les acabo de dar, podemos ver que la fórmula de Dios es cierta. Y si hombres como Pablo, como Moisés, como David, como Abraham necesitaban el desierto, hombres como Jesús, la persona que no pecó, Él necesitaba un desierto, sin duda nosotros podemos agarrar de esto, de que nosotros también necesitamos el desierto. Es un proceso que Dios hace en nuestras vidas, es parte de su fórmula, es parte de la fórmula que Él tiene de éxito para sus hijos, para los que Él ama. Yo creo que si fue necesario para estas personas, es necesario para nosotros. Y nuevamente esto es solo para traer a que nosotros entendamos que el desierto no es algo malo. Nosotros pasar por un desierto realmente no es algo negativo, sino es algo bueno que Dios está haciendo en nosotros. Todas estas personas necesitaban el desierto y nosotros también lo necesitamos. Isaías 51:3 dice lo siguiente: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella gracia y gozo, alabanza y voces de cantos. Aunque el desierto es bueno para nosotros, porque nos purifica, porque nos cambia, porque nos hace crecer, el desierto no es el lugar donde nosotros estamos llamados a estar siempre. El desierto nada más es una temporada, esas son las buenas nuevas. Dios dice claramente en Isaías que Él quiere cambiar nuestro desierto en paraíso. Y lo que les quiero hablar acerca del día de hoy es solamente darles un tip y un consejo para que nosotros podamos salir del desierto. Y ese tip es que nos mantengamos hambrientos. Hace varias semanas yo les dije que pusieran hashtags mientras escuchaban esta prédica y al parecer funcionó bastante bien. Y quiero que pongan nuevamente hashtag mantente hambriento, porque quiero que se recuerden de que este es un tip que nos va realmente a ayudar a salir del desierto. El desierto es algo bueno, el desierto es algo necesario para nosotros, pero el desierto no es nuestro destino. El desierto solo es una parte en el centro donde Dios hace algo en nosotros, pero Él quiere cambiar nuestro desierto en paraíso. Él quiere cambiar nuestro desierto en esa tierra prometida. Él quiere realmente sacarnos a que nosotros cumplamos el propósito que Dios puso en nosotros. Así que este consejo es todo lo que yo quiero que ustedes perciban de este mensaje el día de hoy. Que mientras estamos en un desierto, una clave para poder salir de él es que nos mantengamos hambrientos. Obviamente esto viene de la característica de que un desierto físico es el lugar donde es un lugar seco, es un lugar donde usualmente no llueve, es un lugar donde no se encuentra comida fácilmente porque no hay árboles, no hay ese clima que favorece a que se crezcan los cultivos y crezcan los frutos, así que no hay árboles, casi que no hay animales tampoco, o por lo menos la mayoría de los animales que la mayoría de personas comen. Así que es un lugar donde obviamente experimentamos hambre y experimentamos sed. Aunque eso es malo físicamente, estar en un desierto físicamente es malo porque nos podríamos morir de hambre y de sed, estar en un desierto espiritual no es necesariamente malo. Porque si el desierto produce hambre y produce sed, Jesús dice lo siguiente acerca de las personas que tienen hambre. Él viene y Él dice en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
uno de los propósitos de lo que Dios quiere causar en nosotros en el desierto es que nos volvamos hambrientos, pero que nos volvamos hambrientos de Él. Jesús claramente dice que si tenemos hambre y sed de justicia, que somos bienaventurados porque entonces seremos saciados. El jardín del Edén es el lugar donde Dios se reveló al hombre por primera vez. Cuando Dios viene y Dios crea a Adán y a Eva, Él se revela en un jardín. Y el jardín es un lugar donde hay muchísimos frutos, es un lugar donde llueve constantemente, donde todo crece naturalmente. Y ese es el lugar en donde Dios usualmente se revela a nosotros cuando lo conocemos a Él. Es un lugar fructífero. Pero eventualmente Dios viene y nos lleva al desierto porque en el desierto Él quiere causar hambre en nosotros. Y a veces yo creo que es la ausencia de esa presencia, la ausencia de esos frutos, la ausencia de esa abundancia, lo que nos hace a nosotros estar en perspectiva de que necesitamos volvernos hambrientos del Señor, porque de alguna manera nos hemos vuelto, tal vez hemos dado por sentado las cosas que nosotros hemos tenido, y Dios quiere que en el desierto nos volvamos hambrientos y sedientos de Él. ¿Por qué? Porque cuando estamos hambrientos, entonces Él nos puede saciar. Cuando estamos hambrientos, Él puede venir y entonces en ese estado tal vez privado, en ese estado centrado, sin distracciones de la vida, sin nada, porque en el desierto usualmente no hay nada más que arena. En ese lugar donde estamos hambrientos y sedientos es usualmente donde Dios viene y Él se quiere revelar de la mejor manera. Y esto es realmente emocionante porque Dios se quiere revelar de una manera especial en ese desierto. Solo miremos algunos de los ejemplos de las personas que yo les dije anteriormente. Moisés recibió la revelación del Pentateuco en el desierto. David recibió la revelación de los Salmos en el desierto. Juan, por ejemplo, no lo mencioné, pero Juan, el apóstol del amor, él recibió la revelación del Apocalipsis en una isla desierta llamada Patmos. Juan recibió también esa revelación en el desierto. Y obviamente Pablo recibió la revelación y varias revelaciones del Nuevo Testamento cuando él estaba también en un desierto. Entonces el desierto tiene la característica en la que Dios nos hace volvernos hambrientos porque Él se quiere revelar de formas especiales y de formas diferentes a nosotros. Dios se revela a aquellos que muestran hambre de Él en el desierto. Cuando yo estaba pasando por esta etapa personal de desierto que empezó el año pasado cuando mi papá falleció, fue una temporada seca donde yo dejé de ver tal vez las bendiciones y las respuestas que yo había recibido en otras etapas de mi vida de parte de Dios. Fue una temporada en donde yo sentía a Dios un poco más ausente, en donde tal vez yo no lo podía ver de la manera en la que yo lo miraba antes, pero en esa temporada yo tuve tal vez la característica de yo no me quedé satisfecho con no tener una respuesta de parte de Dios. Yo empecé a buscar a Dios de una manera en la que yo no lo había buscado antes. Y créanme que les estoy diciendo de la experiencia y les estoy hablando de mi corazón, de que yo recibí respuestas de parte de Dios, las respuestas que yo necesitaba de parte de Él. Él vino y Él se reveló a mí de una manera en la que yo no lo conocía antes. Y yo creo que yo he crecido más en mi vida en este año y pico que ha pasado, más que el resto de años en los que yo he sido un cristiano y he ido a la iglesia. Porque fue en ese desierto donde Dios se reveló a mi persona de una manera más personal. Entonces, cuando estamos hambrientos de Él, que eso es lo que Dios quiere causar en el desierto, entonces Dios viene y Él nos quiere saciar. Él se quiere revelar a nosotros de una manera especial. Pero contrariamente, Dios también se esconde de aquellos que no tienen hambre de Él. Déjenme leerles Isaías 45:15, y que dice lo siguiente: verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. La versión lenguaje actual dice: tú eres un Dios misterioso. Y hay momentos en los que Dios se esconde intencionalmente. Hay momentos en los que Dios se encubre intencionalmente. Esto es un poco difícil de entender, pero Dios se esconde y se encubre de las personas que no muestran hambre de Él. Déjenme darles un ejemplo. ¿Saben qué es lo que enoja a Dana, a mi esposa, realmente?
Y no la enoja que tal vez yo sea desordenado o tal vez que yo ande caminando en la casa con calcetines porque a ella después dice que se ensucian y ya no se pueden lavar bien, o no le enoja cualquier otra cosa, aunque esas cosas tal vez a veces sí son molestas. Lo que realmente enoja a Dana es de que yo la dé por sentado, es de que yo dé por sentado de que ella está ahí en mi vida y que ella siempre va a estar en mi vida, y que yo empiece de repente a ignorarla, de repente que yo no la empiece a buscar como antes la buscaba. A ella la enoja que ya no platiquemos tal vez como antes platicábamos, que ya no tengamos la relación que tal vez algún día tuvimos. A ella la enoja también cuando yo la ignoro o cuando yo estoy ocupado con mi día a día. Y tal vez a veces son cosas que yo en mi mente yo hago por ella, tal vez yo trabajo y yo hago todas estas cosas por ella, pero a ella la enoja cuando realmente yo la doy por sentado. Y cuando saben qué es lo que usualmente ella hace cuando ella está en este estado de que está molesta porque yo la estoy dando por sentado. Lo que ella hace, tal vez sin intención y tal vez sin querer, es que ella me deja de hablar. Ella se pone tal vez toda seria. Ella viene y simple y sencillamente me empieza a tratar de la misma manera en la que yo la estoy tratando a ella. Cuando yo la miro a ella así seria, cuando yo la miro a ella que ella está así toda tal vez retraída en darme afecto, entonces de repente vengo yo y abro los ojos y me doy cuenta de que hay algo que la está afectando. Y si yo me doy cuenta y yo soy intencional en querer venir y mejorar mi relación con ella, entonces yo me arrepiento de lo que yo estoy haciendo, yo me arrepiento de las cosas que la están haciendo sentir mal a ella. Yo vengo y le digo, mira, no, perdona, es que estaba muy ocupado, o mira, no es que te esté ignorando, es que esto está pasando, y yo trato de corregir mi comportamiento, que definitivamente mi corazón no es darla por sentado, de que ella siempre va a estar ahí. Entonces yo vengo, me arrepiento y me vuelvo a ella. Y si logramos mejorar eso que está pasando en nuestra relación, entonces después de eso nuestra relación se purifica, nuestra relación crece. Entonces después venimos y ya sabemos que tenemos que hablar, tenemos que decir esto, que tenemos que trabajar en cualquier cosa que esté pasando entre nosotros. Pero eso pasa únicamente cuando nosotros, o por lo menos cuando yo vengo, me arrepiento tal vez de lo que yo estoy pasando, corrijo mi comportamiento, me vuelvo a ella y me vuelvo más íntimo en la relación que yo tengo con ella. Yo creo que no es solamente algo que moleste a Dana específicamente, sino es algo que nos molesta a todas las personas que estamos y tenemos una relación. Cuando la otra persona simple y sencillamente nos da por sentado de que siempre estamos ahí. Porque aunque siempre estemos ahí en una relación, ese no es el chiste de tener una relación con otra persona. No es el chiste de que porque toda la vida hemos estado juntos, entonces ya no hablemos, ya no nos divirtamos, ya no nos digamos que nos amamos, ya no vengamos y tengamos esa relación que estamos llamados a tener. Y yo creo que es exactamente lo mismo con Dios, porque nosotros con Dios tenemos una relación, nosotros no tenemos una religión, y lo que nosotros hacemos no es realmente una religión, sino es una relación, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. A veces yo creo que Dios se retrae, Dios se vuelve silencioso, Dios nos lleva al desierto porque de alguna manera nosotros hemos dado por sentado de que Él siempre está ahí, de que sus bendiciones van a venir todos los días, y aunque eso es cierto, Él tiene promesas de que sus misericordias son nuevas cada mañana, y ese es el Dios bueno que nosotros tenemos. Es un Dios que no nos quita cosas solamente por vengarse, porque se sienta mal. No, definitivamente ese no es el Dios que nosotros tenemos, sino es lo que yo estoy diciendo. Pero yo creo de que a veces Dios se retrae en darnos las cosas que nosotros un día tuvimos, porque Él quiere enfocarnos de que lo más importante que nosotros podemos tener en esta vida es una relación con Él. Él quiere volvernos hambrientos, porque cuando estamos en ese estado libre de distracciones, si estamos hambrientos, Él viene y Él se revela a nosotros de una manera especial. Esto fue exactamente lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios los llevó al desierto. Dios quería revelarse a ellos en el desierto, así como lo hizo con Moisés. Dios viene y se reveló a Moisés cuando él estaba en su desierto personal.
Dios quería hacer exactamente lo mismo con el pueblo de Israel. Dios quería revelarse a ellos. Pero hay una ocasión en Deuteronomio 5 donde viene Dios y se quiere revelar a ellos y se muestra como un gran fuego, y la gente mira ese fuego y literalmente le dicen lo siguiente a Moisés: mira, vimos el fuego y realmente no nos queremos quemar. ¿Quiénes somos nosotros para venir y recibir la palabra de Dios? No queremos venir y exponer nuestras vidas. ¿Sabes qué? Mejor háblale tú a Dios y que Él te revele las cosas a ti y tú no las vas a decir a nosotros. Entonces, nosotros no queremos hablar directamente con Dios. Queremos que tú hables con Él porque yo no soy digno de estar con Dios. Obviamente todo esto fue un comentario sarcástico que hizo Israel. Pero ellos básicamente dijeron en esa ocasión de que ellos no querían recibir una revelación y no querían tener una relación directa con Dios, sino ellos querían tener esta relación a través de Moisés. Y eso fue algo que causó de que ellos murieran en el desierto, porque ellos no entendieron que lo que Dios quería hacer con ellos en el desierto era revelarse a ellos, era causar hambre en ellos para que ellos pudieran tener una relación personal con Dios. Dios no quería hablarle al pueblo de Israel a través de Moisés, así como Dios no quiere hablarte a ti a través de mí o a través de cualquier otra persona que estudia la Biblia. Dios quiere hablarte a ti personalmente, y a veces Dios nos lleva a ese desierto porque Él nos quiere volver hambrientos de Él. Pero si no entendemos el concepto del desierto como el pueblo de Israel no entendió el concepto del desierto, probablemente nos vamos a quedar en el desierto por mucho tiempo. Israel prácticamente le dijeron: no queremos tener relación con Dios. Habla tú con Dios y tú nos contás qué es lo que Él dice. Cuando ellos dijeron esto, ellos realmente no conocieron a Dios. Escuchaban acerca de Dios por boca de Moisés, pero no lo escuchaban personalmente. Y si no lo conocieron, no podían hacer lo que Dios los estaba llamando a hacer. Y como no hicieron lo que Dios los estaba llamando a hacer, no pudieron entrar a la tierra prometida, no pudieron salir del desierto, no pudieron ver lo que Dios podía hacer con ellos. Y todos, lamentablemente, toda esa generación murió en el desierto. Pero básicamente se resume a esto: era que ellos no entendieron de que Dios quería una relación personal con ellos. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros en esta etapa del desierto. Él se quiere revelar a nosotros. Quiero terminar hablando acerca de esto y quiero leer Santiago 4:8, que dice lo siguiente. Escuchen palabras de Santiago, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que en el momento del desierto nosotros nos acerquemos a Él, que nos volvamos hambrientos de Él, porque Él se quiere acercar a nosotros, Él se quiere revelar a nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, dice Santiago, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago nos da la clave de cosas que podemos hacer para acercarnos a Dios. Número 1 dice: si tenemos pecado, solo limpiemos la mano. El pecado definitivamente es algo que nos aleja de Dios, pero el pecado es fácil de lidiar. El pecado tiene solución. La solución es solamente venir con Jesús y decirle: Señor Jesús, perdóname por mi pecado, ayúdame a ser libre de Él. Y Dios promete que Él nos va a perdonar y nos va a hacer libres de este pecado. Y eso es a lo que Santiago se refiere con limpiar las manos. Pero después viene y nos da tal vez esto que es un poco más difícil de comprender. Él dice: y ustedes los de doble ánimo, purifiquen su corazón. Este doble ánimo habla acerca de las personas que tienen una mente fragmentada, personas que dicen que quieren estar en un lado, pero realmente sus corazones y sus mentes están en otro lado. Él habla a personas de que dicen que queremos buscar a Dios, pero realmente nuestro corazón quiere buscar las cosas carnales. Pablo dice en Colosenses 3, del 1 al 2, dice lo siguiente: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pablo dice: pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Quiero resaltar estas dos palabras. Pablo dice: busquen las cosas de arriba y pongan la mirada en las cosas de arriba. Nosotros vamos a buscar las cosas en las que nosotros tenemos puesta nuestra mente.
en las cosas en las que tenemos puesta nuestra mirada o nuestro corazón. Eso es lo que nosotros vamos a buscar. Entonces, realmente lo que guía nuestras vidas es nuestra mente, es nuestro corazón, son las cosas en las que nosotros hemos puesto nuestra mirada. Nosotros podemos estar en un ambiente cristiano, nosotros podemos venir y desenvolvernos, podemos venir y sintonizar esta transmisión, porque tal vez es algo que tenemos que hacer, pero ¿dónde está tu mente en este momento? Tal vez tu mente está pensando las cosas que tienes que hacer mañana, tu mente está pensando tal vez en algún afán de esta vida, tu mente tal vez está en otro lado, menos en este momento. Y es porque aunque tú estás en un ambiente cristiano, las cosas en las que tu mente está puesta no te dejan que tú busques esas cosas. Por ejemplo, solo pensemos en una persona que está enamorada, en una persona que está literalmente, como decimos en Guatemala, está colgado de una chava. No le tenemos que decir a esa persona que piense en ella, no le tenemos que decir que la busque, no le tenemos que decir que hable acerca de ella. ¿Por qué? Porque su mente está puesta en ella. En todo caso, la mayoría de nosotros le tenemos que decir, mira, ya deja hablar de ella, ya me tenés chino, ya no quiero saber nada acerca de ella, porque ya todo el día pasas hablando acerca de ella. No le tenemos que decir a esa persona que piense en ella, que la busque, que hable acerca de ella. ¿Por qué? Porque su mente y su corazón está puesta en ella. ¿Por qué? Porque él está enamorado. Y eso es a veces lo que nosotros y lo que Santiago se está refiriendo de una persona de doble ánimo. Es alguien que tiene su mente fraccionada. Eso usualmente pasa en las comodidades de la vida. A veces estamos tan cómodos con las cosas que estamos viviendo que nos empezamos a olvidar de que no se trata acerca de disfrutar las bendiciones de Dios, sino se trata acerca de disfrutar al Dios que da las bendiciones. No se trata acerca de la tierra prometida, sino se trata acerca de estar en esa tierra y tener una relación personal con el Dios que nos sacó de la esclavitud y nos hizo heredar esa tierra. Y esta es la diferencia y es lo que el pueblo de Israel no pudo reconocer en el desierto. Ellos no se dieron cuenta que lo que Dios quería hacer en ellos es causar hambre. Él los quería enfocar. Él quería que ellos dejaran de ser fraccionados, de que ellos dejaran de ser de doble ánimo, como Santiago lo estaba diciendo, y que ellos purificaran su corazón. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros en el desierto. Esta purificación de corazón que Santiago habla es nada más que nosotros nos volvamos a enamorar del Dios que una vez nosotros tal vez estuvimos enamorados. Que nos volvamos a enamorar de ese Dios que nos llamó, que nos escogió, que murió por nosotros, que hizo todo por nosotros, que vivamos en una relación personal con Él, que no lo demos por sentado, como tal vez podemos dar por sentado a ese Dios muchas veces en nuestra vida. Es nada más lo que Dios quiere causar en nosotros en el desierto. Es lo que el pueblo de Israel falló en entender y es por eso que el pueblo de Israel no pudo salir del desierto. Así que nuevamente tenemos que mantenernos hambrientos de Él. Dios promete que si estamos hambrientos, Él se va a revelar a nosotros. Salmo 8 dice lo siguiente, palabras de David. Él dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. David era una persona que lo entendía. Él entendía que su afecto, que su mente, que su corazón tenía que estar puesto en Dios. David buscaba a Dios porque él estaba puesto en Él. Él estaba completamente enamorado de Dios y no es coincidencia que Dios diga acerca de David de que él era un hombre conforme a su corazón. David tenía el amor de Dios y después era todo lo demás. A David no le importaba ser rey, a David no le importaba el dinero, a David no le importaban las mujeres, a David no le importaba cualquier otra cosa terrenal, todo eso era secundario. Para David Dios era todo. Y realmente todo lo demás era eclipsado por ese amor que él le tenía a Dios. Eso es lo que Dios quiere causar en nosotros. Entonces, solo para terminar esta prédica, Dios tiene una fórmula, Dios tiene un proceso y el desierto es parte de la fórmula de Dios. El desierto es necesario para todos nosotros los que somos llamados a hijos de Dios, los que somos llamados a un propósito, a una promesa, a una tierra prometida. Pero en el desierto Dios quiere purificar nuestros corazones. En el desierto Dios quiere volvernos hambrientos. Así que mantengámonos hambrientos de Él, porque si tenemos hambre, vamos a ser saciados.
tal vez regresemos a lo que tal vez una vez sentíamos por Dios, regresémonos a lo que a veces llamamos como nuestro primer amor. Es lo que Dios quiere causar en el desierto. Dios quiere llenarnos y quiere purificar nuestros corazones. No seamos tal vez como las personas, como el pueblo de Israel, que no entendió el punto del desierto, como el pueblo de Israel que no entendió que Dios quería una relación con ellos en el desierto. Quiero terminar este momento con una oración y quiero pedirte a ti que te trates de enfocar en esta oración, que no tengas ese doble ánimo que se refiere a Santiago, esa mente fragmentada que está en un lado y estás acá, pero tal vez tu mente está en otro lado, sino quiero que te enfoques en esta oración y empecemos agradeciendo a nuestro Padre y digamos: Padre Santo, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno. Te damos gracias, Padre Santo, porque a pesar de que tal vez a veces podemos pasar cosas difíciles, Dios, cosas duras, cosas que parecen negativas, Padre Santo, podemos pasar un desierto. Sabemos, Dios, que tú haces que pasemos esas cosas porque tú estás haciendo algo en nosotros, Dios. Tú nos estás purificando, Padre Santo. Tú estás haciéndonos mejores personas, Dios. Tú nos quieres dar una mejor revelación, Padre Santo. Hoy queremos venir y tener una actitud, Dios, de estar hambrientos por ti en medio de ese desierto, Dios. Que la ausencia de presencia, Dios, que la ausencia de comida, que la ausencia de bebida, Padre Santo, nos causen, Señor Jesús, estar hambrientos de ti, Padre Santo, para que podamos estar y podamos ser saciados por ti, Padre Santo. Yo declaro de que esta va a ser una temporada en la que Dios se va a empezar a revelar en tu vida de maneras en las que no lo habías visto antes. Dios va a venir y se va a revelar de nuevas formas. Vas a experimentar en carne las palabras de Job cuando él salió del desierto y él dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo declaro que vas a ver a Dios de una nueva manera. Yo declaro que vas a incrementar en tu relación con Él, que realmente te vas a volver a enamorar de Dios y nunca más lo vas a dar por sentado. Yo declaro que esto va a purificar tu corazón y te va a hacer salir como oro puro. En el nombre de Jesús yo creo esto para nuestras vidas y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Gracias, Jesús. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano
espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tú